¿Es Pokémon cada vez peor? Haremos esto, iremos alternando aspectos en los que la saga solía hacer las cosas mejor, con otros en que actualmente es superior, y así sucesivamente para que puedas sacar tus propias conclusiones. El punto del vídeo es que tú mismo comentes tus puntos en los comentarios para tener una visión lo más rica posible de todo esto. Pero antes de empezar, algo en lo que... Según yo, sí. Es una bronca. ¿En qué sentido? En el sentido gráfico y técnico. Es una total basura actualmente. En lo de historia, gameplay, diseños, es superior. En ambiente técnico, una basura. Sin duda estamos mejor que nunca es tu navegador, porque este vídeo está patrocinado por los navegadores. ¿Para qué navegador? Opera G. Opera GX me funciona del orto. Te juro. Se dice que es más optimizado y todo el tema, pero la verdad es que no, mi pana. No puede ser. Opera, en lo personal, no me gusta mucho. Aguante Chrome. Punto para los antiguos. El pixel art. En los albores de la saga, la joven Game Freak adoptó este estilo en un intento por satisfacer las ambiciones manga de Ken Sugimori con las enormes limitaciones de la vieja Game Boy. Pese a eso, desde el principio, esos pocos píxeles eran capaces de reflejar de forma extrañamente certera el carácter único de criaturas tan distintas, sea un Charizard imponente, un Clefairy tambaleante o un Snorlax somnoliento. Esas limitaciones se convirtieron rápidamente en una fortaleza, una elección, una identidad, un arte que Game Freak fue perfeccionando generación tras generación hasta convertirse en la máxima autoridad en la industria, y con el salto al 3D es difícil no sentir que se tiró por la borda toda esa evolución. El propio... De hecho, sí, es un punto. Hay muchos Pokémon que se ven mucho peor en 3D que en el estilo pixel art. Pero es más que nada porque no supieron llevarlos bien. Hay muchos que se podrían mejorar. Por ejemplo, como el Typhlosion, que se ve horrible en 3D. Y onda en 2D siempre es más cute y pixel art. Pero 3D podría ser mejor. En mi opinión, no lo supieron llevar. Y el Charlie, Pikachu es God. Junichi Masuda admitió que el pixel art tiene un sabor único, una claridad que el 3D no es capaz de recrear. El salto al 3D no fue, como puede parecer, algo de la noche a la mañana. De hecho, en la quinta hubo muchos experimentos y en la sexta aún había dudas, estando listo. Sí, dice el Tukufur. Los Pokémon 3D son un asco. Parecen modelos gratis sin texturas. Sí, es que ese es el tema. No lo supieron llevar. Onda, el pixel art es bonito. No deja de ser un estilo muy bonito, llamativo y todo el tema. Sin embargo, se podrían haber trasladado al 3D de una mejor manera. Pero la cosa es que Game Freak lo hizo del orto. Lo hicieron muy mal. Podrían haber hecho el 2D incluso aún mejor en 3D. Pero lo hicieron tan mal que no tiene sentido. No... Onda, se ve horrible. Podría haber sido bueno, lo hicieron mal. Listos para descartar los primeros prototipos y volver al pixel art si el producto final no les convencía. Incluso actualmente, Game Freak sigue siendo una desarrolladora principalmente 2D, con los antiguos pixel artists redireccionados al arte conceptual y los assets 3D externalizados a empresas externas. A lo que voy con todo esto es que no es una cuestión de nostalgia por lo retro o preferencias estéticas. El pixel art era el estilo de Pokémon y el cambio... No es que era el estilo como tal. Allí no concuerdo con el man. No era el estilo. Obviamente se hizo así al inicio por limitaciones técnicas y por un estilo... Ya, aunque hayan optado por él. Como también optaron por él, optaron por traspasarlo al 3D. Y lo hicieron sin ganas. Ponte tú, ver un pilar aquí en 2D tiene más detalle, más sombras, más textura. Sin embargo, en el 3D se nota que le pusieron cero empeño. Es que el 3D parece que ni ganas le pusieron. Exacto. Y la Charlie. Apps a volver a jugar. Sí, más tarde volvemos a jugar algo.
fue más una concesión al mercado y lo que el público pedía que una evolución artística. No es que los modelos de Pokémon sean malos, pero sí son, por todo lo que hemos hablado, fríos. Interpretaciones cerradas. Sí, bastante mediocres. Que no dejan lugar a la imaginación. Buscando una nota de optimismo, los lanzamientos recientes de mi amada Dragon Quest me dan algo de esperanza. El pixel art está últimamente ganando un valor y apreciación inesperados, así como hasta hace poco veía totalmente imposible que Pokémon vuelva al 2D, quizá actualmente hay posibilidad de que veamos algo así en alguna entrega, y en línea con ese. Es que no es como que vuelvan al 2D y sea la solución, ¿cachai? O sea, si vuelven al 2D, sí, quizás se vea mejor. Pero no quita el hecho de que lo hicieron mal. Onda, hay mucha gente que igual siempre defiende a Pokémon y todo. Pero man, es la compañía que más dinero genera a nivel mundial. ¿Cómo no pueden hacer un trabajo decente? Onda, se entiende los tiempos acotados que tienen. Y eso está mal, está mal. Pero onda, el tema es que lo hacen del orto. Onda, perfectamente podrían posponer juegos o quizás, no sé, hacer 2, 3 juegos del orto y mientras hacen eso, trabajar en segundo plano en algo. No lo saben llevar, no gestionan muy bien los tiempos al hacer como tantos juegos en tan poco tiempo. Y no mejoran. No. El 3D es una poronga. Es que puede que regresen a 2D. O le pongan más presupuesto en diseño y más al 3D. Sí, pero aún igual siguen, por lo menos hasta actualmente, desde que empezó el 3D, ha sido bien mediocre. ¿Por qué están tirándole la pela a Game Freak? Porque Game Freak es una... O sea, no sé si será Game Freak. Quizás es Pokémon Company, pero sí es una poronga. Si Pokémon se dejara de mamadas de juego por año y diera más tiempo a Game Freak de hacer algo más elaborado, se vería mejor. Exacto, Jairo. Lo que dice Jairo. Si tuvieran más tiempo y se organizaran... O sea, no se organizaran. Si les dieran más tiempo y le pusieran más detalles y más emoción al 3D como lo hacían con el 2D, sería mejor. Pero bueno, una pronga. Optimismo, punto para las actuales. Innovación y atrevimiento. Si hay algo que no se le puede negar a las generaciones más recientes, en contraste con las primeras, es su espíritu de presentarnos nuevas experiencias. En la primera etapa de la franquicia, la cosa iba de iterar y mejorar progresivamente la fórmula mediante cambios pequeños, de forma que la saga creciese de la mano de los jugadores veteranos. Pero en las generaciones más recientes, especialmente desde la séptima, se nota un espíritu mucho más rompedor. Y 2935, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal se de ahí? Como cada Ya me voy, llegué a mi caseta. Aquí, Charlie, que le vaya bien, cuídese. Chau, chu. edición nos quiere mostrar una visión distinta del mundo Pokémon, como el recorrido insular, la Liga de Estrellas de Galar, el viaje al pasado de Leyendas Arceus o la búsqueda del tesoro de Paldea. La ejecución de estas ideas puede ser más o menos cuestionable, pero no se puede negar que Pokémon está tomando riesgos que hace unos años parecían inimaginables. Todos estos enfoques, en mayor o menor medida, nos han dejado momentos valiosos y enriquecedores. No es que la fórmula anterior de evolución progresiva fuese errónea, al contrario, fue necesaria para construir la base de un mundo Pokémon tan vibrante que, en la actualidad, puede permitirse jugar con la expectativa y mostrarnos puntos de vista tan valiosos que hacen de este mundo uno infinito e inolvidable. Ahora, punto para los antiguos, el todo por el todo. No sé muy bien cómo titular este punto, pero da la sensación de que hubo un tiempo en que los juegos se hacían dejando toda la carne en el asador, sin pensar en qué vendrá después. Un periodo más breve de lo que parece, tal vez limitado a solo las 2 primeras generaciones, ya que ya en la tercera, Pokémon era un fenómeno totalmente consolidado y Game Freak empezó a mirar más al futuro, ser estratégica a la hora de que el contenido de los juegos no pisase
adelantarse a próximos lanzamientos. Por ejemplo, borrando del mapa gran parte de la Pokédex de Kanto y Yoto, a sabiendas de que serían un incentivo para jugar a los venideros remakes. Pero en las dos primeras generaciones se centraron única y exclusivamente en hacer de esos cartuchos lo más cercano posible a la experiencia definitiva de su querido mundo Pokémon. Cierto es que primera, pecaron de inexperiencia en muchos aspectos, pero la revolución que supuso para el mundo de los videojuegos es prueba fehaciente de que pusieron cada impulso de su espíritu en crear algo mágico. Ni hablemos de la segunda generación en la que, sin ir ya tan a ciegas, existiendo ya el anime, el manga y teniendo una visión mucho más clara de lo que era ese mundo, exprimieron aún más sus límites para materializar algo tan grande en el momento que Dice, el tutorial no anda. Sí anda, aparece en la pantalla. Nada. Made in Heaven, bien, Yaira. Di tu Pokémon, juego y campeón favorito. Mi juego favorito sería el Omega Rubí y el Esmeralda, porque fueron los que más jugué de chiquita. Y mi top 5 de Pokémon favoritos, número 1, Vanette y Mega Vanette. 2, Torchic y Blaziken, incluyendo la Mega y Combusken. 3, Espirigatito y Meowscarada. 4, Elekid, Electivire. 5, Lurantis. También me gusta mucho Golisopod. Y creo que serían esos de los que me acuerdo. Pero eso sería. Y campeón de la liga, me gusta mucho Maximus. Maximus y Cynthia. Y Red porque le tengo cariño. Blaziken God, ¿cierto? Blaziken 10 de 10. Ay, Approach to y sigue a día de hoy muy vigente y disfrutable. Desde joven, sin embargo, la cosa empezó a cambiar. Ya no iba tanto de mimar a ese cartucho en particular al máximo, literal tenemos los mismos campeones igual, Cynthia y Steven. Oh, Maximus. Sí, y tiene un temazo que es cine. Sino de ver la saga a largo plazo, incluir regiones antiguas en los postgames, ¿para qué? Pudiendo sacar remakes. El tercer legendario, ya habrá tiempo en una tercera versión para explorar su historia, pudiéndolo dejar en las de debut como algo totalmente anecdótico. Montones y montones de elementos que perfectamente podrían haber visto la luz en las ediciones primeras de cada generación, enriqueciendo mucho la historia y experiencia, se dejaron fuera a propósito, teniendo en mente futuros productos. Y algunos diréis que esto se hizo desde el principio, con amarillo y cristal, pero no lo veo del todo así. En amarillo, por ejemplo, la inclusión de los 3 iniciales fue un homenaje a los eventos del anime, que no tenía ningún sentido en rojo y azul, y la historia de Suicune de cristal es una sidequest totalmente nueva que no interfiere con los legendarios mayores. Y aunque esto no es muy conocido, la torre batalla original fue introducida originalmente en Japón para ser jugada junto al adaptador móvil de Game Boy. Es decir, no era algo que pudiesen haber metido en oro y plata al usar una tecnología muy reciente, aunque luego en las versiones occidentales afortunadamente se desbloquease para poder ser accedida por todo el mundo en todo momento. Ni hablemos de las generaciones más recientes en este sentido. Los DLCs, pese a ser para mí algo menos grosero que directamente venderte otro juego solo para ese contenido extra, son aventuras que perfectamente podrían haber estado en el juego de base. Ni hablar de la sinvergonzonería de las ampliaciones de la Pokédex. Una cosa es el recorte de la Pokédex, que, aunque decepcionante para muchos, tiene su lógica si pensamos que la cantidad total de Pokémon se va a ir volviendo algo cada vez más difícil de manejar y que la idea es familiarizarse con las nuevas especies de cada generación. Pero dejar Pokémon deliberadamente afuera en los juegos finales, pero ya previstos para meterlos luego en el DLC, chantapufis. Ni alguien como yo, que viví la 9ª generación como una de las mejores experiencias Pokémon de mi vida, poco o nada queda de ese entusiasmo jovial de Game Freak por hacer de cada cartucho su obra maestra. Punto para los actuales. Personaje.
Algo en lo que creo que no hay duda, Pokémon ha ido mejorando con el paso de las generaciones. De los arquetipos entrañables pero genéricos de las primeras 2 generaciones, con las honrosas excepciones de Plata y el Rojo de la segunda, que sí eran sorprendentemente revolucionarios, ya en la tercera vimos historias con más chicha y cercanas a los JRPG de la época, pero aún... En la quinta mejoró bastante lo que es la historia. Onda con los planteamientos que plantearon de, no sé, si al fin y al cabo los Pokémon eran compañeros, objetos. Lo triste de tantos Pokémon es que solo se usarán los mismos 50 en los torneos. Sí, es que al ser tantos, al fin y al cabo se hacen más que nada por un tema de ampliarlo como el lore culturalmente con nuevas especies y por merchandise. No, por mercancía, por vender así. Pero no sé cómo hasta qué punto seguirán ampliando. Porque no sé si siguen así como cada 5 o 6 años sacando nuevas generaciones. En un punto va a ser inllevable así. bastante ligeras y enfocadas a un público infantil, pero en la quinta se pudrió todo y desde entonces no hemos dejado de ver a personajes realmente ricos que aportan historias y puntos de vista muy distintos y originales sobre lo que mueve a cada uno a ser entrenador Pokémon. Discrepo un poco, discrepo. No sé si un lore tan rico, sí, algo más profundo. Pero no es como que se desarrollen tanto los personajes en Pokémon. Donde a lo más te los topas un par de veces en la aventura. Y muestran un poquillo, un lore quizás un poco más profundo. Pero no es como que sea así como, wow. No, es como... Más que nada porque hay veces que lo muestran tan poco que no se alcanza a conectar con el personaje. Y por ejemplo... puede ser muy llamativo, pero si el PJ lo pones 2 minutos o se lleva mal, discrepa un poco. No es tan perfecto en ese sentido. Incluso igual diría que es bien mediocre en comparación con otros juegos. Cosa que igual tampoco se le puede pedir tanto, teniendo en cuenta que el público objetivo de Pokémon es para niños. Pero sí es un punto bastante criticable en general. A estas alturas, los nuevos serán pocos. Serían más versiones regionales, como han hecho desde Sol y Luna. Sí. A día de hoy, quizá mi mayor motivación para seguir por aquí y ver qué nos contarán esta vez. Punto para los antiguos, la exploración. No requiere mucha explicación, ¿no? Es realmente triste cómo las regiones antiguas, con todas sus limitaciones técnicas, lograban emocionarte frente a qué ibas a encontrarte en la próxima ciudad, premiar tu curiosidad con encuentros épicos, crear un halo de misterio y de que el mundo era infinito, del que no hay ni rastro últimamente. Ni siquiera los mundos abiertos, que supuestamente tendrían... Y está aquí grande a decirte muchas gracias, profesor Red. Muchas, muchas gracias. Y bienvenidos. Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. que haber brillado en esto, han logrado... Cuéntenme, ¿qué estaban haciendo? Aquí estamos viendo un videito de... sobre si Pokémon es cada vez peor. Según yo, en términos técnicos, sí. recrear esa emoción. Sé que la inocencia con la que afrontábamos esos mundos puede distorsionar esta percepción, pero cuando en Galar no nos encontramos, fuera de los DLCs, una sola localización que te haga desear perderte y hacerte preguntas, supe que algo se había perdido, que habíamos entrado en un camino recto y sin retorno. Un punto más polémico que le doy a los nuevos es los Pokémon. Lógico, pues no dejan de ser personajes. Y de la misma forma que han ido escribiendo mejores historias para estos, los monstruos de bolsillo cada vez nos traen conceptos más interesantes, ricos y originales. El que es diseño y como lore es mucho mejor. De Pokémon. A lo demás, sigue bastante mediocre el juego. No es que los de Kanto fuesen un desastre y los de ahora sean la panacea, ni que los únicos Pokémon de verdad sean los 151 originales, como algunos nostálgicos juran. Cada una de estas criaturas nació en un contexto muy diferente y es bastante... Exacto. Los antiguos en tema de diseño son mucho más simples, pero más que nada por la época y por el planteamiento de vista que tenían en esa época. Ni madre.
toca hacerte un juego de Pokémon con muchas JoJo pose. Sería God. Bastante injusto juzgarlos en retrospectiva, Hmm. pero creo que es difícil negar que el equipo encargado ha ido adquiriendo más y más maestría en el arte de crear Pokémon. Cada Pokédex representa mejor a su cultura que la anterior, tiene giros más interesantes y es un plantel más sólido en general. Y En España sacaron buenos diseños. O sea, en Pokémon España. Un Ditto, el mejor Pokémon de todos los tiempos. Ditto es God, así. ¿Cuáles son sus Pokémon favoritos? ¿Qué está viendo, Dios mío? Un análisis de si Pokémon es cada vez peor. sí, con cada nuevo diseño que se revela, Internet explota, recibiendo a las pobres criaturas un hate mortal sin siquiera parar. Sí, es que Ondea es una poronga. Pues, mira, entiendo el hate que recibió Explota. Mega Dragonite. A mí no me gusta, no me gustó. Ya, puede tener contexto, sentido, lore, trasfondo, pero se pudo haber hecho mejor, ¿cachai? Entiendo que ya el tema de las alas y lo otro, pero se podría haber hecho más bonito estéticamente, o más distinto. Insisto, puede tener sentido, pero no deja de ser una wea súper fea y bien simplona. Podría haber sido algo mucho mejor. Podría haber sido mucho mejor. Recibiendo a las pobres criaturas un hate mortal sin siquiera pararse a pensar qué es lo que están tratando de hacer con ellas, pero haz un ejercicio. Imagina que la última generación fuese la primera y viceversa. ¿Crees que no se endiosaría a estas criaturas y tildaría a los de canto de perezosos y genéricos? No discrepo en eso, pero no quita el hecho de que son mediocres. No quita el hecho. Tal vez ahí con más motivo. Imagina que Garbodor fuese de la primera generación y Muk de la quinta. Seguramente ahí ensalzarían al primero como el dios de los Pokémon veneno, con una crítica social implícita y un diseño coherente para lo que representa, una obra maestra, mientras que Muk sería señalado como el diseño más vago de la historia y la prueba viviente de que se han quedado sin ideas. Y así, con todo, cada Pokédex puede tener sus luces y sombras, pero en perspectiva y con una visión más global, creo que este es un punto en que Pokémon no ha dejado de mejorar. Y eso es buena señal, porque al final del día, lo que nos trae a Pokémon son los propios Pokémon. Como dije al principio, es un tema infinito, así que dale mucho amor al vídeo y sobre todo... Discrepo mucho, porque al fin y al cabo no dejan de hacer unos juegos. Así que, desde mi punto de vista, diseños Pokémon, God. Aspecto técnico en los juegos, una basura. Diseño en lore, ya pudo haber mejorado, pero el juego aspecto técnico, una poronga.